tú eres mi roca, solo tú, mi refugio, eres Señor, mi fortaleza, mi pronto auxilio en tribulación. Solo tú eres mi roca, solo tú, mi refugio, eres Señor, mi fortaleza, mi pronto auxilio en tribulación. Mi corazón está dispuesto, dispuesto para cantar la grandeza de Dios. Su poder y su gran amor. Recordaré cuando aún Con gozo, pues me quiero alabar. solo a Él alabaré. Por su poder y su gran amor. Hoy proclamo, Él me salvó con gran poder. Su gloria hoy alabaré. Y su gloria solo en Él. Solo tú eres mi roca, solo tú, mi refugio, el Señor, mi fortaleza, mi pronto auxilio en tribulación. Solo tú eres mi roca, solo tú, mi refugio, el Señor, mi fortaleza, mi pronto auxilio en tribulación. Con su poder y su gran amor. Su gloria hoy proclamo. Con poder me salvó, Él me salvó con gran poder. Me salvó enaltecida. Su gloria alabaré. Él es su verdad y su gloria y majestad tan solo en Él, solo en Él. Solo tú eres mi roca, solo tú, mi refugio, solo tú eres mi roca, solo tú, mi refugio, solo tú, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues hemos alabado al Señor, hermanos. Nada más cantamos una alabanza, ¿verdad? Un canto. Pero que nuestro corazón rebose. Mire, estoy emocionado, ¿verdad? Que no tenga que ver tanto la música como lo que siente nuestro corazón por nuestro Dios, por su amor, por su misericordia, por su perdón. Así que, ¿a quién suelto una pregunta tremenda que hizo un hombre? Y empecemos con el mensaje de esta mañana. En el fondo de una oscura celda se encuentra un hombre que está pagando sus malas decisiones. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos. El ruido que hacen los soldados romanos lo terminan de despertar. Él cree saber por qué están aquí. El día tan temido por él por fin ha llegado. Cada segundo que ha pasado en esta celda no ha dejado de pensar lo que le espera. Una horrenda cruz por lo que hizo. En la Biblia vemos que es un hombre famoso, pero se le menciona muy poco y casi al final de los evangelios. Mateo 27:16 nos dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿De qué se le acusa? Bueno, de dos crímenes. Marcos 15:7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, habían hecho una revuelta, que habían cometido homicidio en una revuelta. Marcos nos dice que él había asesinado a alguien
en una revuelta. Y Juan 18:40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Juan nos habla de él como ladrón. Cuando los soldados llevan a Barrabás, él nota algo extraño. No lo llevan al patio trasero para prepararlo para su ejecución. Lo llevan al frente donde se reúne regularmente el consejo. Para su tremenda sorpresa, lo llevan a donde está Pilato. Así que él dice, pero ¿qué pasa? Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad de su celda, no soportaban la luz radiante que lo cegaba. Por lo menos moriré en un día soleado, pensó. No moriré bajo la lluvia. Cuando pudo ver un poco más, se dio cuenta que no era el sol el que brillaba. La luz brotaba de alguien que él no conocía en persona. ¿Quién es este hombre del que emana tanta luz y tanta paz? En una sola frase lo supo, cuando Pilato gritó a la multitud con una pregunta que a él en un principio lo hirió profundamente en su corazón. Mateo 27:17. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién queréis que os suelte? Hasta lo profundo de la celda había escuchado este nombre, Jesús, y sabía del amor y misericordia que él expresaba a todos los rechazados por la sociedad. Cómo Jesús tenía compasión de los desvalidos, de los débiles, los desposeídos y también de los poseídos, los enfermos, los que vivían sin aliento y sin esperanza. Le habían contado que este hombre decía que todos serían iguales en su reino y que los publicanos, rameras y hasta los leprosos iban por delante de los hombres religiosos. Y ahora pregunta Pilato a la multitud como en una subasta de esclavos, ¿a quién suelto? No se pujará por el mejor, el más guapo o el más fuerte. La pregunta implica, ¿a quién rechazan más? ¿De quién se quieren deshacer más? ¿Quién es el más desechable para que muera en la cruz? Barrabás sabe que no tiene la más mínima oportunidad. Si solo lo compararan con otro preso, con otro criminal como él, tal vez él tendría una oportunidad, pues la palabra nos dice que él era famoso. ¿Cómo se atreve Pilato a hacer esta pregunta tan humillante para mí? ¿Quién va a preferir a un criminal contra un maestro, contra Jesús? Lo más irónico de la situación es el juego de palabras en la pregunta de Pilato a la multitud. ¿Sabes cuando pregunta ¿a quién quiere que os suelte? Mira lo que significa Barrabás. Bar, Abba, Bar, hijo, Abba, padre. El nombre Barrabás significa hijo del Padre. ¿Quieren que lo suelte al hijo del Padre o a Jesús llamado el Cristo, al Salvador, el Mesías? Así que, ¿a quién van a escoger o a quién para desecharlo? ¿Al hijo del Padre o al Salvador, el Mesías? Algo que comprendía muy bien, muy claramente Barrabás, es que Jesús por sus acciones merecía el cielo. En cambio él por sus acciones merecía la cruz como pago justo a sus malas decisiones. Los segundos que pasaron entre la pregunta de Pilato y la respuesta de la multitud fueron eternos, pero en su cerebro solo existía un preso digno de muerte, Barrabás. Él estaba preocupado por el peso de la cruz y se había preguntado mucho tiempo, ¿la podré cargar? Este pensamiento fue bruscamente interrumpido cuando la multitud unánime dio su respuesta. Lucas
23:18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: ¡fuera con este! No votaron por el mejor, votaron por el más despreciable. ¡Fuera con este! Suéltanos a Barrabás. Su corazón sufrió una fuerte dosis de adrenalina, casi se desmaya. La gente desprecia a Jesús, lo desechan, lo han rechazado y han pedido que me suelten a mí. ¿Qué le pasa a toda esta gente? ¿Acaso se han vuelto locos? Ve a Pilato cómo se lava las manos, tratando de aparentar inocencia en este asunto. Repentinamente los soldados romanos lo rodean y sucede lo inexplicable. Le quitan las cadenas y el capitán le dijo las palabras más dulces que había escuchado en toda su triste vida. Tengo órdenes de liberarte. El gobernador Pilato te ha indultado y ha ordenado que Jesús de Nazaret muera en tu lugar. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos y lo crucificaron. Porque abierto por la sorpresa, Barrabás salió a tropezones del lugar hacia las calles atestadas de Jerusalén. Él era culpable, lo sabía, él merecía la cruz, pero estaba libre. ¡Qué locura! Me han soltado, me han absuelto de todos los cargos. Según ellos, un hombre llamado Jesús morirá ese día en mi lugar. ¿Qué crimen cometería ese hombre para que lo desprecien y me liberen? ¿Qué crimen hizo él que merezca esa cruz que yo merecía? Su cerebro tenía múltiples preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me liberaron? No encontraban respuestas. Solo de algo estaban seguros: los romanos crucificarían al hombre equivocado. Mientras Jesús moría, él seguiría vivo. Crucificarían al inocente y habían exonerado al culpable. De eso no tenía la menor duda. ¿No te parece una historia muy triste y llena de injusticia? La pregunta más grande que ese hombre tenía sin duda fue: ¿por qué Jesús tuvo que morir en mi lugar? Nunca más se repitió literalmente esta historia. Nunca más ha subido otra persona a una cruz diciendo que paga nuestros pecados. Pero espiritualmente, mis amados hermanos, no es una multitud la que elige a Barrabás. Cuando la ley condena a un pecador, hace esta pregunta una y otra vez: ¿quién pagará por las transgresiones de este hombre? Y no es la multitud la que contesta, es Dios quien contesta diciendo: mi Hijo Jesús pagará por las transgresiones de este hombre. Romanos 8:32. El Dios de misericordia, que es digno de alabanza, de honor, de gloria, nos dice en su palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Espiritualmente, el engaño más terrible que sufrimos es que estamos vivos y podemos elegir qué estudiar, qué trabajar, de quién enamorarnos, con quién casarnos, cuando en realidad estamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo que nuestra vida deja mucho que desear. Tito 3:3 nos dice la clase de vida que tenemos sin Cristo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia
y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto, mis amados hermanos, nos tiene en una prisión esperando el día del gran juicio. Y así, a los ojos de Dios, esto nos hace culpables y dignos de muerte eterna. Pero así como los soldados llegaron ese día y acabaron de despertar a Barrabás, hay un día bendito establecido por Dios, que se escucha la puerta de nuestro corazón abrirse por una acción del Espíritu Santo que se llama regeneración. Mientras nosotros pensamos que es la guardia que nos llevará a juicio y a muerte, en realidad es la gracia de Dios que provee fe, perdón y salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso que experimentó Barrabás ese día en que la multitud gritó, suelta Barrabás, es lo que nosotros experimentamos cuando la ley pregunta, ¿quién pagará por esto? Y nosotros sabemos que somos culpables, que merecemos la muerte, que hemos vivido sin Dios, sin ocuparnos de Él. Y de repente, al saber que no tenemos la más mínima oportunidad, escuchamos al mismo Dios de gloria decir, suéltalo a Él, mi hijo pagará sus transgresiones. Nos quedamos con la boca abierta. Y no es una guardia romana, es el Espíritu Santo quien nos libera de las cadenas, quien rompe nuestras ataduras, quien nos dice, Dios el Padre ha decretado que tú hoy, por la fe puesta en su Hijo, seas liberado. Y ahí salimos tambaleándonos y preguntándonos, ¿por qué Jesús decide morir por mí? Mientras creemos que merecemos la muerte, Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, nos ha dado la salvación por medio de su Hijo. Déjenme decirles que aun cuando no habíamos nacido, ni aún habíamos hecho ni bien ni mal, Dios hizo un juicio contra nuestro pecado que nos acusaba delante de Él. Y Él cargó en su Hijo la culpa, la miseria, nuestro pecado. No era Barrabás el nombre de la alternativa, fue el mío. Y cuando se exige sangre derramada como expiación por el pecado, yo sé que no tengo la menor oportunidad, porque mi pecado me acusa. Pero Dios me libera, aplica en mí la cruz de Cristo, abre mis prisiones, rompe mis cadenas, y la sangre del Cordero inmolado de Dios me da nueva vida en Cristo. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y fue a la cruz por mí. Primera de Pedro 2:24 lo dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que tú y yo, nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Al igual que Barrabás, la gran pregunta en mi mente es, ¿por qué Jesús tuvo que morir por mí? Su respuesta es, mi gracia y mi amor por ti. Sí, su gracia y su amor por ti, estimado escucha. Humanamente, déjame decirte algo, Jesús no escogió morir por Barrabás. Él no seleccionó a Barrabás, fue Pilato el que lo escogió entre los presos. Tal parece que las circunstancias le juegan a Jesús una mala pasada, humanamente hablando. Él está ante Pilato atado y entregado por los principales sacerdotes y ancianos como si fuera un criminal. Sin embargo,
todo está exquisitamente ordenado y orquestado por la preciosa mente de Dios. Jesús está ahí porque hay otros presos dignos de muerte por los cuales Él sí está dispuesto a dar su vida. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de decir que sea la luz, que sea la tierra, que sean los planetas, la tierra, el sol, las estrellas, los animales, el mar, Dios en Cristo estaba pasando lista. Y nos dice la palabra en Efesios, nos escogió, Dios nos escogió en Jesús. Así que Dios dirige su obra maestra de redención que hace posible que tú y yo, seleccionados por Él, tengamos una oportunidad de conocerlo, amarlo y alabarlo. Los hombres en su desprecio total por Cristo expresaron su repudio por Él con estas palabras. Mateo 27, 25. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué ilusos. Ya quisieran que la sangre de Cristo estuviera sobre ellos. La sangre de Jesús está sobre nosotros, sobre mí, sobre ti y sobre todos aquellos presos que el Padre en su misericordia ha mandado llamar. Efesios 1:7. En Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Ellos pensaban que decían, nosotros somos culpables de su muerte, que su sangre venga sobre nosotros. No, mis queridos hermanos, su sangre definitivamente no es sobre ellos. Su sangre es sobre nosotros, porque por su sangre encontramos redención, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que Dios, en lugar de poner la sangre de culpabilidad sobre ellos, pone la sangre preciosa de Cristo, de limpieza, de perdón y de redención sobre nosotros, que nos ha mandado llamar cuando estábamos muertos en nuestras prisiones, porque nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Precioso Dios, precioso eres, mi Señor, bendito es tu nombre. En esta riqueza de su gracia nos ha perdonado, nos ha amado y nos ha liberado. ¿Podrá haber una bendición más grande que esto? Lo dudo. Pero Dios quiere darnos todas las riquezas de la herencia de Cristo Jesús, como si las mereciéramos. Así que Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a responder cuando tú clamas a Él. Dios está contigo, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos declarado. Yo estoy contigo, no te dejaré huérfano, no te desampararé. Yo cumpliré todas mis promesas que he hecho para ti. Mi pregunta es, ¿por qué temer? ¿Por qué afanarnos? En Cristo estamos completos. Vamos a tener otro canto escrito hace mucho tiempo. Espero que sea de bendición para tu vida. Que su voz
agradecerle a nuestro Dios